Amada iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos una vez más en un culto de adoración. Le damos la más cordial bienvenida a usted que nos está viendo en este tiempo especial separado para nuestro Dios. Y quienes hemos estado desde el día jueves conectados en este congreso expandiéndonos, hemos sido grandemente bendecidos y ministrados por Dios. Y yo sé que hoy también, que estamos cerrando este tiempo de congreso, también nos vamos a gozar en su presencia. ¿Qué les parece si comenzamos este tiempo orando a nuestro Padre Celestial? Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición de estar con vida y por poder conectarnos una vez más como iglesia, poder aprender un poco más de ti, poder deleitarnos en la alabanza, poder estar juntos en tu nombre, Señor. Te entregamos este culto de principio a fin y esperamos, Señor, tú seas ministrando nuestro corazón. Lo declaramos por fe y lo creemos en ti. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno entonces ahora tener la oportunidad de poder cantar al Señor. Prepara tu corazón y gózate en la alabanza a Él. Mi adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Poderoso, eres grande y majestuoso.
eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
Dios me ha dado la gracia de tener 3 hijos varones, algo que nunca pensé que iba a pasar. Y bueno, doy gracias a Dios por eso. Y es aprender mucho, es un gran desafío. Es aprender a amar en, en una manera más amplia, ya que es un amor distinto al del cónyuge. Es aprender a sacrificarse, aprender a morir uno mismo, ya que no es solamente proveer, sino que he aprendido también a conocer a mis hijos, a entrar en su mundo, donde muchas veces he tenido que negarme a mí mismo, negar a mis deseos, a mi sueño. Bueno, ahora, sobre todo en la etapa cuando han sido más pequeños, donde uno no dormía, aún a veces en las madrugadas uno sacrifica el sueño, y también pues en el esfuerzo que uno da al tratar de enseñarles y no decirles, hijo, no tengo tiempo, sino de darme la molestia de enseñarles en el colegio. Es un tiempo extra que uno da para poder formar la vida de un ser, ¿no? Crecer en paciencia, crecer en amor, es poder inspirar a otros que te miran con admiración para el bien, siendo imitadores de Jesucristo, ya que muchas veces ellos van a hacer lo que tú haces y no lo que tú dices. Por eso es un desafío grande el modelar a Jesucristo con nuestras vidas, ya que a ellos no se les puede engañar, ¿no? Los hijos nos ven en el diario, no vivir, y creo que realmente uno debe depender muchísimo del Señor para poder ser padre. En mi experiencia necesito mucho de Dios para que Dios me guíe a poder ser un padre como el que mis hijos necesitan. Es importante que uno agarre a la figura paterna, ya que el papá da estabilidad, da seguridad. Un padre afirma mucho a sus hijos con sus palabras. Un padre es importante para la disciplina, para establecer un rol de autoridad, no autoritarismo, sino autoridad. Un padre es la figura de Dios en un hogar. Un padre puede estar presente físicamente y ausente en mente, en corazón, en un hogar. Es importante que cada padre pueda realmente encontrar en Dios el rol que le corresponde en el hogar. Hoy en día los hogares necesitan una figura paterna. Hoy en día nuestra sociedad necesita que más padres asuman su rol de autoridad para establecer la disciplina, la obediencia, pero también el amor, el cariño, la afirmación, la seguridad. Por eso creo que la paternidad es fundamental. Y yo siempre animo a que ser padre realmente es todo un desafío, pero en Cristo sí se puede lograr. En Cristo todos podemos ser el padre que Dios quiere que logramos ser. Muy buenos días, amada iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, prestemos atención a los siguientes anuncios. Sigamos participando de nuestras ofrendas y nuestras ofrendas de amor y solidaridad. Recuerda que estas contribuciones nos ayudan a poder ayudar a los que más lo necesitan en este tiempo de pandemia. Puedes hacer tu donación a los números de cuenta de nuestra iglesia que se encuentran publicados en nuestra página de Facebook. Queremos decirte que todos los jóvenes de nuestra iglesia se reúnen todos los sábados a las 8 de la noche. Así que tú que estás escuchando esto, si tienes una edad entre 17 y 26 años, puedes unirte. Si deseas más información, por favor, no dudes en escribir al número de WhatsApp que está en pantalla. No olvides de seguirnos en nuestra nueva plataforma de Spotify. Allí podrás encontrar todos nuestros devocionales en formato de audio y podrás escucharlos todas las veces que desees. Puedes buscarnos en Spotify como IBC Corregidor o buscando el nombre de nuestros devocionales Acerquémonos al Trono de la Gracia. Suscríbete al canal de Spotify para que estés al tanto cada vez que subamos un nuevo contenido a la plataforma. Y esos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Por favor, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas virtuales. Dale like y suscríbete, así estarás al tanto cada vez que subamos nuevo contenido. Muchas gracias por tu atención. Seguimos con nuestro domingo de adoración.
¿Cómo están? Les saluda Javier Martínez, pastor a cargo de la obra en IBC Pachacamac. Qué bueno poder tener este tiempo juntos. Estamos aquí ya sirviendo, gracias a Dios, 8 años junto con mi esposa Tami. Y en estos 8 años hemos podido ver la mano de nuestro Señor sosteniéndonos en todo tiempo. En todo este tiempo hemos podido llegar ya a gran parte de Quebrada de Retamal, que es el lugar donde estamos ahora, dentro de Manchay, distrito de Pachacamac. Aquí el Señor nos ha permitido llegar a la comunidad de muchas formas. Primero y lo más importante, enseñando y predicando el Evangelio de Salvación. Y gracias a Dios somos ya 80 miembros de la iglesia IBC Pachacamac. También hemos podido abrir varias obras sociales en servicio de nuestra comunidad. Para empezar, tenemos un comedor que funciona desde las 4:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana repartiendo desayunos nutritivos, donde estamos llegando a más de 16 familias. También tenemos a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes, cabinas internet gratuitas, internet gratis e impresiones a muy bajo costo para nuestros niños que estudian a distancia por este tiempo de la pandemia. Tenemos consejería pastoral tanto a mujeres de parte de mi esposa como conmigo, con los varones, todos los jueves durante todo el día. Estas 3 actividades son con las cuales servimos a la comunidad y todas ellas también tienen un fin evangelista. Nuestro último proyecto es el sistema de riego por goteo, donde queremos dar un testimonio de que donde una tierra que no es fértil, Dios puede hacer maravillas, hacer crecer árboles frutales. Y es por eso que hemos comenzado con este proyecto y lo hemos terminado recién hace algunos meses. Y ya tenemos más de 13 plantones creciendo con un gran esfuerzo de parte de la iglesia madre que nos sostiene durante todo este tiempo y la iglesia local. Y gracias a Dios podemos ahora brindar todo esto como un testimonio vivo de Dios, obrando en la vida de la gente aquí en la comunidad de Manchay, Pachacamac. Qué gusto saludarles, queridos hermanos. Mi nombre es Caleb Obregón Ruiz, soy el pastor encargado de esta obra por este momento, por este tiempo. Pero gracias a Dios porque la iglesia sigue avanzando. Obviamente que hemos sufrido durante todo este tiempo de la pandemia, el asunto de la conectividad no es tan buena. Nos ha afectado bastante en el hecho de que no hemos podido conectar a todos los que congregaban en nuestra iglesia. Pero sí estamos al tanto de la situación que están pasando, hemos podido estar con ellos en los momentos difíciles, orar con ellos, orar por ellos, hemos podido también como iglesia y gracias a la iglesia madre también hemos podido atenderles de una forma concreta, económicamente, en cuanto a su salud, ¿no? Y también obviamente en la atención espiritual. Actualmente estamos teniendo los cultos vía Zoom, ¿no? Que son los domingos a las 6 de la tarde. Hemos hecho actividades para los niños, hemos traído las obras musicales de la iglesia, del corregidor, ¿no? Aparte de eso, en estos días estamos en un proyecto de parte de nuestra necesidad. Queremos que oren por nosotros. Queremos darles clases de inglés a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Queremos atender a los niños que están en algunos de los casos con muchas dificultades en sus labores académicas. Y en este caso queremos implementar un lugar donde ellos puedan hacer las tareas, un lugar donde ellos puedan recibir las clases, porque en la zona es un poco difícil tener la conectividad. Y si tenemos aquí un templo que estamos todavía con la gracia de Dios atendiendo y alquilando, y tenemos aulas, tenemos espacio, entonces queremos hacer que este lugar sea un lugar de bendición también para los niños de la zona. Gracias, queridos hermanos, de verdad, para nosotros es una bendición que Ñaña esté también en el corazón y en la oración de todos los que están participando en esta conferencia misionera. Que Dios los bendiga. Saludos, familia IBC. Mi nombre es Samuel Tenorio, soy el ministro encargado de IBC Santa Eulalia. Hemos tenido una asistencia de 20 a 25 personas adultas en cada servicio y hemos ido
llevando el evangelio a muchas personas en esta zona hasta que nos paramos por el tema de la pandemia. Sin embargo, en vista de que ya no podíamos hacer reuniones, hemos salido a las casas. Mi trabajo en esta zona ha sido ir a las casas, visitar a las casas y ir evangelizando. No solamente evangelizando, sino enseñando la palabra del Señor y haciendo células en cada casa. Un promedio de visita de 2 a 3 casas por día, de lunes a viernes. Hemos tenido que salir a las casas porque no tenemos, o en esta zona no hay una buena conexión de internet. Por otro lado, tenemos personas de edad que no se adaptan a la tecnología. Entonces, hemos tenido que salir a las casas para poder seguir con la misión. A largo plazo tenemos el proyecto de convertir esta zona en una casa de retiro para seguir atendiendo a nuestros hermanos de este lugar, pero también abrir un espacio para nuestros hermanos de Lima. Hacer diferentes eventos que nos pueda ayudar a seguir llevando la palabra del Señor a muchas más personas. A la vez también se requiere de Biblias de diferentes tipos. En este caso, para personas de edad necesitamos Biblia con letra grande, y también para jóvenes, que ahora se está abriendo esta oportunidad de poder compartirles la palabra y también obsequiarles una Biblia para que ellos sigan aprendiendo de la palabra del Señor. Familia IBC, quiero también agradecerles por todo este tiempo que han estado apoyando con las ofrendas misioneras que se realizan para el sostenimiento de nuestra congregación y de muchas otras más. Gracias por ser parte de las misiones. Gracias por permitirnos a nosotros llevar el evangelio. Y gracias por ayudarnos en el sostenimiento y en la extensión del reino del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios por todo lo que el Señor hasta el día de hoy nos ha permitido como iglesia local IBC El Corregidor hacer en cuanto a la obra misionera. Damos gracias a Dios por todas estas 3 iglesias hijas y anunciar, hermanos, que seguimos orando para que la obra siga expandiéndose. Estamos por eso preparando Impacto Zonal. Estamos orando para que en diferentes lugares de la ciudad de Lima podamos seguir plantando nuevas obras. Y en esta dirección Dios nos está guiando a desarrollar zonas, porque muchos hermanos se han conectado, muchas personas de diferentes distritos. Y por eso que el día de hoy quiero anunciar que vamos a tener reuniones zonales. Estate muy atento porque muy pronto en tu zona vamos a hacer reuniones. Quizás al comienzo serán únicamente virtuales por Zoom, pero muy pronto vamos a reunirnos también por zonas para conocernos. Y el jueves 24 vamos a estar reuniéndonos todos los vecinos, los que viven en la zona de San Borja y de San Luis, para que se conozcan. Tenemos un hermoso grupo y estamos orando. ¿Para qué? Para que Dios nos permita, si en el futuro próximo, levantar una iglesia bíblica cristiana en la zona de San Borja. Lo mismo vamos a hacer, vamos a reunir a los hermanos que vienen y se conectan con nosotros desde del Agustino, San Juan del Urigancho, también en el sur de San Juan de Miraflores, diferentes zonas. Por eso, estate muy atento, porque este es el plan de la iglesia, que podamos seguir expandiéndonos. Es por esta razón que quiero dar gracias a Dios por nuestro Congreso Misionero, que el día de hoy está terminando. Han sido días realmente de mucha bendición. Comenzó el día jueves, viernes, ayer sábado, y el día de hoy vamos a tener el tema final. Por eso yo quiero agradecer a todos los que se han conectado durante todos estos días, a los que estuvieron participando en nuestros talleres a las 7 de la noche y a los que estuvieron participando de manera virtual, escuchando los mensajes en nuestras plenarias a partir de las 8 de la noche. Si tú, mi hermano, no has podido conectarte, no has podido disfrutar de los temas tan preciosos que Dios nos ha dado, quiero decirte que están registrados ahí, quedan grabados en nuestra página de Facebook y también en el YouTube de la asociación. No están en el YouTube de la IBC El Corregidor, pero sí están en el YouTube de la asociación IBC y en el Facebook de IBC Corregidor.
Por esta razón, yo quiero dar gracias a Dios por la vida del pastor Justin Burkholder, un siervo de Dios que realmente nos ha bendecido tanto en estos días. Y quiero dar gracias a Dios por su vida. Y el día de hoy Él estará trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Si tú no has conocido todavía al pastor Justin, él es un misionero de la misión MAE trabajando en Guatemala juntamente con su esposa Jenny. Él es padre de 3 hijas, por eso que me cae tan bien. Yo también soy padre de 3 hijas, me identifico con él, ¿verdad? Padre de 3 hijas, Isabela, Olivia y Zoe. Realmente Dios le ha bendecido con una hermosa familia, pero sobre todo con un hermoso ministerio. Él es también el director general para las Américas de la misión Team y es autor de 2 libros. Uno muy conocido, Sobre la Roca, justamente acerca de la plantación de iglesias. Y un segundo libro titulado Quiero Cambiar. Por esta razón, hoy quiero dar una vez más la bienvenida al pastor Justin con este tema final que cierra nuestro congreso misionero, que lo hemos titulado Llamados a Sembrar Esperanza. Recuerda, mi hermano, tú y yo estamos llamados por el Señor a sembrar esperanza. Bueno, sin más preámbulo, pastor Justin, adelante con la palabra de nuestro Dios. Buenos días, IBC, es un gusto compartir con ustedes en este Día del Señor, el día domingo, cuando celebramos juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy clausuramos esta conferencia hablando acerca del rol que cada uno de nosotros tenemos en la plantación de iglesias. Cuando trabajaba yo en una iglesia en Chicago unos 10 años atrás, recuerdo que entró un nuevo pastor ejecutivo. Él venía con el fin principal de asegurar de que la iglesia siguiera creciendo. La iglesia había sido tachada en su momento de no exitosa porque se había estancado en cuanto a su crecimiento. La iglesia era de unas 500 personas y recuerdo que en las primeras reuniones que nosotros tuvimos con él, él nos prometió que la iglesia se iba a duplicar en 6 meses. En 6 meses íbamos a ser 1000 personas. Y él siempre utilizaba una frase que suena bonita. Él decía, las cosas saludables crecen. Además, él trajo un sentido de competencia con las otras iglesias en nuestro sector. Teníamos que asegurar que estábamos creciendo más que los demás y que los demás, y cada persona que se congregaba en las otras iglesias era una persona que no estaba en nuestra iglesia. Así lo veía. No solo eso, él nos decía que nuestro estándar no debería de ser las otras iglesias, sino que debería ser Disney. Que si nosotros realmente queríamos ver un crecimiento en nuestra iglesia, teníamos que modelar la experiencia dominical según los valores y los principios de Disney, de entretener, de este mundo mágico. Estos tipos de ejemplos nos deberían empujar a hacernos la pregunta: ¿cómo es que crece la iglesia? O quizás más puntualmente, ¿en qué consiste el crecimiento de la iglesia? Nos es muy fácil pensar que el crecimiento es más personas, más programas, más propiedades. Cuando nosotros vemos en las Escrituras una sugerencia de que quizás el crecimiento de la iglesia es un poquito diferente. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice lo siguiente: y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces
Ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En este pasaje vemos quizás la explicación más clara de lo que es el crecimiento de la iglesia. Vemos cómo es que Pablo destaca lo que hace Dios para el crecimiento de la iglesia, lo que hacen los líderes de la iglesia para su crecimiento y lo que hacen los miembros del pueblo de Dios para su crecimiento. Y lo que quisiera ver en este tiempo juntos es precisamente contestar estas tres preguntas. ¿Qué hace Dios para que la iglesia crezca? ¿En qué consiste el crecimiento de la iglesia? ¿Y qué hacemos nosotros para que la iglesia crezca? Iniciamos con esta primera pregunta. ¿Qué hace Dios para que la iglesia crezca? Vemos primero que Él da regalos que son líderes a la iglesia. 11. Él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora no voy a explicar a fondo todo el asunto detrás de los apóstoles y los profetas. Si tienes una pregunta al respecto, puedes acercarte con uno de tus pastores. Pero el punto es que Dios le ha dado a su iglesia regalos a lo largo de la historia para que la iglesia floreciera. Él le dio todo lo que necesitaba en cada época para que la iglesia sea cuidada, instruida y estructurada. Le dio a los apóstoles al principio de la época de la iglesia para darle orden, estructura, claridad teológica. Le dio todo lo que necesitaba en esos primeros siglos para ser confrontada y retada por los apóstoles. Le dio todo lo que necesitaba para que el evangelio fuese comunicado por los evangelistas, y Él le ha dado ahora a su iglesia una estructura con un liderazgo de pastores, maestros o los ancianos de la iglesia local para seguir equipando a la iglesia. ¿Y por qué lo ha hecho? Todos estos grupos, y específicamente hoy en día los ancianos y pastores maestros de la iglesia local, Él se los ha dado a la iglesia como regalo para que ellos equipen y capaciten a la iglesia para llevar a cabo la obra del ministerio. Voy a usar un ejemplo deportivo por un momento. Los líderes de la iglesia, los ancianos pastores de la iglesia, funcionan hasta cierto punto como entrenadores jugadores. No son simplemente entrenadores apartados del partido. Más bien ellos también son jugadores, pero tienen una tarea particular dentro del equipo, que es el equipar, el capacitar, el entrenar a la iglesia por el partido que ellos están jugando para lograr lo que han sido llamados a lograr, que es la obra del ministerio. Y vamos a regresar a esa frase más adelante. Dios le ha provisto a su iglesia estos líderes para que ellos capaciten a la iglesia. Lo segundo que hace Dios, y en esta realmente ya se responde a la pregunta principal que tenemos de cómo crece la iglesia. Lo segundo que Dios hace es que Dios en Cristo edifica la iglesia. No solo vemos que le da el liderazgo a la iglesia, vemos que Él edifica la iglesia. Vean versículo 15 y 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien, o sea, procede de Él, lo que Pablo dirá, de quien todo el cuerpo, paréntesis, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce, cierra paréntesis, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Podríamos, para entender lo que Pablo está diciendo aquí, remover toda esa frase que yo lo expliqué como paréntesis, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo produce el crecimiento. Vamos a volver a estos versículos en unos momentos, pero quiero que noten lo que dice Pablo. Dice que creceremos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y luego él dice, de quien todo el cuerpo tiene este crecimiento producido. El punto es que Cristo, la cabeza, de quien proviene el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si la verdadera iglesia crece es porque está conectada con la cabeza, Cristo. Pablo está utilizando esta metáfora del cuerpo para dar a entender que Cristo es la fuente de vida, la fuente del crecimiento para la iglesia. Si cortas a un cuerpo de la cabeza, el cuerpo muere. Cristo es el poder del crecimiento. Cristo es quien estimula y nutre a la iglesia para que ella siga creciendo. Entonces, si queremos contestar la pregunta muy sencillamente, ¿cómo crece la iglesia? La respuesta sería la respuesta de escuelita dominical: Cristo. El crecimiento de la iglesia no se debe a iniciativas humanas. No se debe a parecerse más a la experiencia de Disney. No se debe a competir con las otras iglesias para ganar más miembros o congregantes que ellos. No se debe a estrategias o planes, no se debe primeramente a los líderes. El crecimiento de la iglesia se debe primeramente al poder y la obra de nuestra cabeza, Cristo, entre nosotros. Es por esto que en Mateo 18 Cristo le dice a Pedro: yo edificaré mi iglesia, que tú eres la roca sobre la cual yo edificaré mi iglesia. Pregunta número 2. ¿En qué consiste el crecimiento de la iglesia? Vemos un aspecto sumamente importante en este pasaje. Mientras que en muchas ocasiones hemos asumido que el crecimiento de la iglesia es crecimiento numérico, más edificios, programas, más influencia, Pablo está dejando muy claro en qué consiste el crecimiento de la iglesia. Noten lo que él dice en 2 lugares. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esto es sumamente importante, mis hermanos. No medimos el crecimiento de la iglesia en base a cuántas personas llegan. Tampoco medimos el crecimiento de la iglesia en base a la cantidad de edificios o programas que tenemos. Por encima de todas estas cosas que pueden ser buenas o pueden indicarnos ciertas cosas, encontramos en lo que realmente consiste el crecimiento. El crecimiento de la iglesia consiste en que cada miembro se parezca más a Cristo y por lo tanto ellos como una comunidad se parecen más a Cristo. Esto es el fin por lo cual nosotros obramos. El fin de toda esta vida eclesiástica es que parezcamos más a Cristo. En eso consiste el crecimiento. Cristo ha reunido su iglesia, le ha dado líderes a su iglesia, está empoderando a su iglesia para que su iglesia se parezca más a Él. Todo lo que hace la iglesia entonces apunta a este fin, a esta meta, que todos se parezcan más a Cristo. Y la cruda realidad es que hay muchas iglesias que están llenas de actividades, llenas de programas, llenas quizás aún de gente, pero no hay crecimiento, porque no se están pareciendo más a Cristo.
Noten lo que dice Pablo en Colosenses 1, 28 y 29. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Pablo dice que él labora proclamando a Cristo, amonestando y enseñando a todos para que puedan ser presentados perfectos en Cristo. En nuestro pasaje, Pablo dice que Dios le ha dado a su pueblo los apóstoles como Pablo y los líderes a lo largo de los siglos para capacitar al pueblo de Dios para que resulte esto en crecimiento, es decir, semejanza a Cristo. El crecimiento al cual apuntamos es el crecimiento de cada miembro en semejanza a Cristo y por lo tanto el crecimiento de la iglesia en semejanza a Cristo. Dios da regalos a su iglesia, le da líderes para capacitar y equipar. Dios en Cristo obra milagrosamente para empoderar esa capacitación y la obra que hacemos para que eso resulte en crecimiento, lo cual es el crecer en semejanza a Cristo. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Noten de nuevo versículo 11 y 12. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este versículo 12 hay una serie de frases y él explica que los líderes han sido dados a la iglesia a fin de capacitar a los santos. Y el propósito cercano por el cual ellos capacitan a los santos es para que los santos hagan la obra del ministerio. Y cuando los líderes capacitan y los santos hacen la obra del ministerio, eso resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos este listado inicia con lo que hacen los líderes, pero el segundo es lo que hacen los santos que son capacitados. Esto quiere decir que la manera en la que Dios ha determinado que su iglesia crezca es mediante la participación activa de todos los miembros en la obra del ministerio. Es importante hacernos la pregunta entonces, ¿cuál es la obra del ministerio? Otra manera de entender esta frase es la obra del servicio. Recuerden de lo que hablamos antier cuando mencionamos el ministerio de la reconciliación, donde se encuentra esa palabra ministerio, es sinónimo del servicio, pero vale la pena preguntar, ¿ministerio o servicio a quién? Según la lógica de Pablo, todos los miembros sirven al mismo cuerpo de la iglesia. O sea que todo el cuerpo es capacitado para ministrar a todo el cuerpo. En versículo 13 dice que hacemos esta obra del ministerio para la edificación del cuerpo hasta que lleguemos a la unidad de la fe. La lógica de Pablo es que nosotros crecemos como iglesias, creceremos a la estatura de Cristo cuando todos los miembros están ministrándose, sirviéndose juntos como el cuerpo de Cristo. Ahora quiero enfatizar algo aquí. El enfoque no es en los programas de la institución de la iglesia, sino que está enfocado en la vida espiritual de los hermanos de la iglesia. La obra del ministerio no es primeramente apoyar en programas de la iglesia, aunque eso pueda ser parte, es más bien una preocupación o una intencionalidad primero por el desarrollo espiritual del resto de las personas en su crecimiento en semejanza a Cristo. Si no han visto el libro Enrejado y la vid, el libro inicia con esta analogía. Dice el autor que él estaba sentado en su jardín atrás y él vio a sus dos vecinos. Y un vecino tenía un enrejado precioso.
hermoso, recién pintado, construido fuertemente. Era obvio que este enrejado era de alta calidad, pero no había nada de vid, nada de planta creciendo en este enrejado. Por el otro lado, en su otro vecino, él tenía un enrejado viejo, hecho pedazos, que casi que se estaba deshaciendo, pero la planta, la vid, estaba abrumando este enrejado por todos lados y su vecino simplemente había construido otras partes del enrejado para seguir dándole espacio a la vid crecer. Y la conclusión del autor y lo que él explica en el resto del libro es que hay muchas iglesias quienes para crecer se han enfocado en la construcción de enrejados, programas, edificios, eventos, pero la vid, las personas creciendo en Cristo no están presentes. Son iglesias que tienen un enrejado precioso, pero una vid ausente. Este tiempo de pandemia aún ha revelado mucho acerca de nuestras iglesias, ¿no? Todos los que somos pastores hemos tenido que enfrentarnos con la realidad que quizás hemos dedicado mucho de nuestro tiempo a construir enrejados y no a cultivar la vid. Solemos pensar como cristianos en el servicio o que el ministerio siempre es ligado a los programas de la iglesia, pero el punto de Pablo aquí es el desarrollo de los otros miembros. Su punto es que hay una inversión de todos los miembros entre ellos, los unos a los otros. Nos estamos sirviendo y ministrando los unos a los otros para ayudarnos, apoyarnos a crecer en semejanza a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que nosotros hacemos, la obra del ministerio. La obra del ministerio es esta ayuda, este servicio mutuo los unos a los otros para crecer en Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? Pablo también contesta esta pregunta en este mismo Efesios 4. Lo primero que hacemos es usar nuestros dones. Noten en versículo 7, Pablo dice, 4:7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Muy sencillamente, el que ha confesado fe en Cristo ha recibido gracia según la generosidad de Cristo para servir en sus propósitos. Ahora, aunque quizás Pablo no está hablando tan específicamente de los dones espirituales en este pasaje, hay varias referencias que nos dan a entender que probablemente Pablo lo tenía en mente. Primero que nada, él utiliza esta terminología de cuerpo, lo cual es imposible no pensar en 1 Corintios 12, el pasaje más famoso de los dones espirituales, y cómo es que operamos juntos, nos servimos para crecer como el cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo, este versículo 7 de Efesios 4 suena muy parecido a Romanos 12:6, donde Pablo también entra a hablar de los dones espirituales. Ese pasaje dice lo siguiente: pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Cuando tú confesaste fe en Jesús, Él te dio de su gracia, mediante el Espíritu Santo, capacidad para poder servir sus propósitos dentro de su cuerpo. Esto significa, mis hermanos, que ninguno de nosotros está en el cuerpo de Cristo por accidente o sin propósito. Tal vez para algunos de ustedes sus dones son dones de servicio. El poder recibir a gente en su casa, hospedar a personas necesitadas, proveer alimentos para aquellos quienes lo necesitan, coordinar apoyo para alguien enfermo. Tal vez otros tienen dones de palabra. Pueden enseñar la palabra de Dios, pueden exhortar y animar a otros en su caminar cristiano. Tal vez son buenos consejeros y pueden ayudar a otros en discernir sus decisiones y su caminar cristiano. Tal vez otros tienen dones de discernimiento y pueden traer claridad a situaciones y decisiones. O quizás tienen dones de liderazgo y pueden ordenar y organizar
Todos estos dones Cristo ha dispuesto en gracia dárselos a su iglesia para que sean usados por los santos que son capacitados por sus líderes para que la iglesia crezca en semejanza a Cristo. Si nunca has pensado en cómo podrá lucir esta gracia que Dios te ha dado para servir a la iglesia en tu propia vida, te animaría a acercarte con hermanos o hermanas cercanos y preguntarles, ¿cuáles crees que son mis dones? ¿Cómo crees que yo podría servir a los hermanos en la iglesia? Ahora, antes de que perdamos de vista el propósito, el punto no es simplemente hacer buenas cosas para otros y echarles la mano. Por supuesto, hacemos eso simplemente porque el Señor está cultivando su amor en nosotros por los demás. El punto va más allá de eso. Usamos nuestros dones específicamente con el fin de ver a otros miembros crecer en Cristo. Tal vez esto sucede al ellos vernos usar nuestros dones, al escuchar la palabra, al ser aconsejados. Pero el uso de nuestros dones tiene eso como fin. Entonces, lo que nosotros hacemos es la obra del ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Usando nuestros dones. Pero lo segundo que Pablo explica de cómo nosotros hacemos la obra del ministerio es hablando la verdad en amor. Noten versículo 15. Dice más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Todos, independiente de cuáles son nuestros dones, somos llamados a hablar la verdad en amor. Ahora, esto no quiere decir que todos tenemos que pararnos enfrente de 100 personas, 300 personas y predicar, pero todos, quizás en relaciones de uno a uno, grupos pequeños con nuestros amigos, cuando estamos fuera, donde sea que nos encontramos, hemos sido encomendados todos los cristianos con la tarea de guardar y preservar la verdad hablándola en amor. La verdad específicamente a la que se refiere Pablo es la sana enseñanza, ya que el resultado de hablar esto lo vemos en versículo 14, que no seremos sacudidos entonces por los vientos de la enseñanza de este mundo, sino que seremos fuertes y anclados ante esta enseñanza. Se refiere a la enseñanza de las Escrituras, de la verdad. O sea que como cristianos, si queremos ver que crecemos como iglesia en semejanza a Cristo, tendremos que hablarnos la palabra de Dios los unos a los otros. Todos necesitamos a gente quien está tan comprometida con nosotros en las buenas y en las malas, en momentos de pecado o momentos de piedad, en momentos de sufrimiento o momentos de gozo. Necesitamos a gente quienes estarán dispuestos siempre a hablarnos la verdad en amor, y necesitamos ser también esa gente. Juan 17:17 dice, Jesús hablando, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos es otra palabra para decir crécelos en semejanza a Cristo. Esta palabra de Dios, la Biblia, que nos hablamos los unos a los otros, es la misma que Pablo dice que ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñar e instruir, para que seamos equipados para toda buena obra. Si queremos parecernos más a Jesús como individuos y como iglesias, necesitaremos todos hablarnos la verdad en amor. Quienes van a estar cerca con nosotros, necesitamos que ellos estén poniendo el filtro de la palabra de Dios sobre nuestras vidas y que estén dispuestos a hablarnos la verdad en amor en todo momento. Aun cuando no lo queremos escuchar, aun cuando creemos que tenemos la razón, aun cuando no entendemos lo que estamos viviendo, necesitamos a personas quienes nos van a llevar de nuevo a la verdad en amor.
El autor en Hebreos 3:13 dice: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Las Escrituras están llenas de estas afirmaciones de que debemos enseñarnos, amonestarnos, exhortarnos los unos a los otros. Esto significa que el ministerio de la enseñanza, el hablar la verdad en amor, le pertenece a cada miembro de la iglesia. Ahora, por supuesto que los pastores tenemos la tarea de capacitar y equipar al pueblo de Dios desde el púlpito para hacerlo, pero todos somos responsables por instruir y hablarnos la verdad en amor. Hace unos años tuve la enorme oportunidad de correr el maratón de Chicago, 42 kilómetros. Al llegar al kilómetro 20, empecé a tener calambres en las piernas muy fuertes y unos kilómetros después ya estaba listo para rendirme y dejar de correr. Sin embargo, tuve el privilegio de correr esta carrera con un amigo. Y en esos momentos de extrema debilidad y frustración, él venía a la par mía cuando yo estaba estirando para quitarme de los calambres, y cuando yo quería rendirme, cuando quería dejar esta carrera a un lado, él me animaba, me llamaba a seguir adelante, me retaba, me desafiaba. Es una imagen de lo que Dios nos ha llamado a hacer los unos por los otros. Nos hablamos la verdad en amor, pero cuando hablamos de esta verdad en amor, esto entendemos que encuentra su máxima expresión al hablarnos los unos a los otros el Evangelio, la única verdad que es contada, la única verdad que realmente nos puede cambiar y transformar, esta verdad que todas las Escrituras están contando. Cristo mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que necesitamos escuchar entonces los unos de los otros no es que estamos fallando o que estamos fracasando, pero que Dios en Cristo nos ha amado inmensa y eternamente. Necesitamos a personas quienes se van a meter a nuestra vida y tienen la libertad de decirnos que Cristo es mejor. Necesitamos quienes nos dirán que Cristo ya ha conquistado el pecado, quienes nos recordarán que Cristo mora en nosotros y que deberíamos morir más y más cada día, quienes nos señalarán aquellas cosas que atesoramos más que Cristo. Necesitamos a personas quienes cuando confesamos nuestro pecado nos recordarán que en Cristo hay perdón, redención y poder. Necesitamos quienes nos apuntarán a Cristo, proclamarán a Cristo, nos hablarán de Cristo. Ahora, quizás estás pensando, pero Justin, esta visión de la iglesia es demasiado introvertida. ¿Cuándo nos vas a llamar a proclamar el Evangelio con nuestro prójimo? Y es una muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta es sencilla. Si esta dinámica que Pablo describe en Efesios 4 está sucediendo en una iglesia, yo no tengo que llamarles a proclamar el Evangelio porque ustedes mismos se lo dirán. En una iglesia donde las Escrituras son proclamadas claramente, donde en toda la vida, en sus interacciones, personas están hablándose la verdad en amor, están hablando de la verdad de Cristo, se están llamando a obedecer a Cristo, se están sometiendo más y más a la vida de Cristo, obviamente allí serán llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo con aquellos que no lo conocen. La gente aún que tenemos alrededor de nuestras iglesias escucharán nuestras conversaciones, verán el servicio los unos a los otros, se darán cuenta de la transformación que está sucediendo en nuestras vidas, verán nuestras buenas obras y todas estas cosas servirán de introducción para poder hablar del mensaje del Evangelio. Que, para decirlo así, el enfoque principal de una iglesia que evangeliza no es el evangelismo, sino que es el Evangelio.
Y si su enfoque es en el Evangelio, eso resultará en más y más evangelismo. Donde cristianos se hablan del Evangelio, donde la comunidad crece en semejanza a Cristo y su Evangelio, donde desde el púlpito lo que es proclamado es el Evangelio. Esas iglesias multiplicarán discípulos de Jesús. Antes de terminar, quiero enfatizar algo que creo que es muy importante enfatizarlo. ¿A quién entonces le corresponde esta obra del ministerio? ¿A quién le corresponde ayudar que la iglesia se parezca más a Jesús? A todos. Todos tenemos la misma responsabilidad. Pablo dice en versículo 16, es según el funcionamiento adecuado de cada miembro. Regresemos a nuestra imagen deportiva. El fin de cualquier equipo es ganar partidos, ¿verdad? Todos los jugadores juegan con ese mismo fin, pero imaginen por un momento que hay un equipo de fútbol que el delantero que ellos han contratado para anotar goles está en la tienda comprando un refresco y poporopos o comida para ver el partido, y ahí en medio de la cancha de fútbol, en vez de participar en el partido, él está sentado comiéndose decimos poporopos en Guatemala, no sé cómo lo dicen en Perú. Está ahí sentado viendo el partido. Yo creo que tenemos muchos cristianos así. Cristianos quienes simplemente están consumiendo sin darse cuenta que el partido está sucediendo a su alrededor, en el cual ellos son jugadores. Que es su responsabilidad participar en la obra del ministerio. Algunos consumen porque hay quizás haraganería en su cristianismo, pero creo que muchos solo consumen porque no se sienten capaces de participar en la obra que Dios nos ha dado. Ven el ministerio todavía como algo que le pertenece a los pastores o a los profesionales y nosotros simplemente recibimos la bendición de ese ministerio. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a esta obra del ministerio y también está llena de afirmaciones de que no simplemente debemos participar, pero de que somos capaces para hacerlo. Todos los cristianos, independiente de sus años en la fe, cuentan con los mismos recursos. Pablo dice en Romanos 15:14 que todos estamos llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. Somos capaces, no por nuestro conocimiento, no por nuestras habilidades, sino que somos capaces por el Espíritu Santo que está en nosotros y la verdad de la palabra de Dios que estamos hablando. Todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quien se encarga de empoderarnos a hablar, que ayuda a identificar y convencer del pecado. Está presente en nosotros. Todos los cristianos tenemos la misma palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para instruir y corregir. Es poderosa y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El crecimiento de la iglesia sucede porque Dios le ha dado a su iglesia líderes quienes capacitan a la iglesia para que esa iglesia haga la obra del ministerio. Y cuando los líderes capacitan y el pueblo hace la obra del ministerio, Dios en Cristo sobrenaturalmente bendice esa labor y produce en ellos crecimiento para que se parezcan más a Cristo. Yo sé, mis hermanos, que el anhelo de IBC es ver el pueblo de Dios multiplicado en Perú y quizás hasta los confines de la tierra. Ese anhelo no se dará si el plan es competir con Disney. Ese anhelo no se da simplemente por buenos planes, buenos pastores, ni buenas estrategias. No, mi hermano, ahí donde tú estás sentado, aunque quizás no te consideres importante o relevante,
para la iglesia. Tú has sido llamado por Dios en Cristo, has sido capacitado por Dios en Cristo para participar de la obra del ministerio. El anhelo de ver iglesias multiplicadas a lo largo de Perú solo se dará en la medida que cada uno de ustedes participa en la obra del ministerio, usa sus dones para servir al cuerpo de Cristo, habla la verdad en amor para que se parezcan todos más a la semejanza de Cristo. Solo así se multiplicarán iglesias que crecen en Perú. Ha sido un privilegio, mis hermanos, el poder compartir estos días con ustedes. Primero Dios, podremos hacerlo en persona, pero antes de que termino quisiera orar por ustedes y por lo que el Señor los ha llamado a hacer. Dios, te doy gracias por IBC en Perú. Señor, aunque yo no conozco a muchos, tú los conoces a todos. Te ruego, oh Dios, que tú cultives en ellos un amor profundo por el Evangelio de Jesucristo. Que ellos vivan a la luz de su identidad en Cristo. Que ellos usen sus dones y servicio en la misión de Cristo. Y que ellos hablen la verdad en amor para que crezcan en semejanza a Cristo. Te ruego, oh Dios, que tú prosperes sus planes de plantación de iglesias, que tu Espíritu los llene de su poder para dar fruto. Te pedimos, Señor, que muchos quienes no te conocen confiesen fe en el Evangelio de Jesucristo, Señor, que donde hay quebrantamiento y dolor por el pecado del hombre, que tú restaures y reconstruyas vidas enteras sobre el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por cada uno de los líderes y pastores, ministros involucrados en IBC. Bendícelos, Señor, para que ellos también puedan capacitar y equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Qué precioso mensaje que espero haya hablado a tu corazón. La palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, siempre exige una respuesta. Y creo que hoy podemos nosotros responder al llamado del Señor. Pues sí, porque el llamado misionero es un llamado para toda la iglesia, para ti y para mí también. Y una de las maneras más preciosas que tenemos para participar de la obra misionera es ofrendando, para que la obra siga expandiéndose, para que los misioneros sean enviados y sostenidos. El apóstol Pablo, ahí en el libro de Filipenses, da gracias a los filipenses porque nunca lo desampararon. A donde él iba le enviaban los recursos que él necesitaba. Gracias a Dios por esta preciosa iglesia, y nosotros también queremos seguir ese ejemplo. Por esta razón, queremos darte a ti la oportunidad de participar de la ofrenda misionera. Quiero agradecer a todos mis hermanos, a ti que has estado fielmente dando para la obra misionera. Tu ofrenda ha hecho posible que las obras sigan adelante trabajando, aún en medio de esta pandemia. Ha permitido de que el Evangelio llegue a muchas personas y muchos conozcan la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Pero si tú, mi hermano, aún no estás participando, hoy tú puedes tomar esta decisión. Por eso estamos poniendo a tu disposición un enlace que va a aparecer ahí en el Facebook de nuestra iglesia, en el YouTube de nuestra iglesia, y que va a estar también siempre a tu disposición. Pero ahora mismo, ¿sabes qué? La obediencia debe ser inmediata. Quiero por eso que ahora consigas ese link ahí en el Facebook, en el YouTube que está apareciendo, y es muy sencillo, solo tienes que presionar ese enlace y va a aparecer un compromiso misionero que solo tienes que colocar tu nombre y la cantidad a la cual te comprometes dar para la obra misionera de manera mensual. Y de esta manera podremos nosotros seguir adelante con el llamado del Señor. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que el que siembra generosamente, también generosamente cosechará. Por eso, antes de que hagas este compromiso, yo quisiera orar para que Dios te guíe y que tú también puedas decirle en esta oración: Señor, pon en mi corazón la cantidad que yo debo dar por fe.
Damos no porque nos sobra, sino porque tenemos fe en el Dios que nos provee para todas las cosas. Recuerda, Dios es galardonador de los que le buscan y de los que le obedecen. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, hoy, Señor, nos regocijamos porque, Señor, nos llamas a ser parte de tu obra misionera, de plantar nuevas obras en la ciudad y, Señor, hasta lo último de la tierra. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para darte a ti con alegría. Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu ahora, Señor, nos des un corazón generoso y podamos asumir este compromiso, Señor, de fe, de sostener responsablemente, disciplinadamente, ordenadamente, pero sobre todo fielmente para tu obra, Señor. Padre, guíanos en la decisión que en este instante vamos a tomar. Y Padre, yo bendigo a todos mis hermanos que con amor, con fe y esfuerzo dan para tu obra. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Recuerda, hay un gozo especial en participar de la obra del Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, Pastor Justin, por este mensaje tan precioso y por todas las conferencias que hemos estado teniendo desde el día jueves. Hemos sido grandemente bendecidos, hermanos, y ahora es tiempo de poner en práctica todo lo que Dios nos ha enseñado. Hemos llegado al final de nuestro servicio y estamos viéndonos durante la semana en las diferentes reuniones. Bendiciones, hermanos.